días, mi nombre es Claudio Román, yo soy jefe de División de Gestión y Desarrollo de las Personas, Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Vamos a exponer en estos momentos acerca de los procesos de atracción, retención y formación de manera generalizada de nuestro Ministerio de Salud en el contexto de la realidad chilena. Lo primero que hay que entender es que Chile tiene un plan de salud de la década que va desde el año 2011 hasta el año 2020. Este plan de salud de la década tiene componentes específicos en materia de gestión de recursos humanos. Y uno de ellos es la gestión de una política de redes integrales, ¿cierto? Basado en un sistema de recursos humanos con el componente de las redes integrales, los servicios de salud, los establecimientos propiamente tal y la APS, con una mirada de concepción de planificación y al mismo tiempo de estandarización de procesos y procedimientos. Es dable entender que esta Estrategia Nacional de Salud también tiene impacto, digamos, obviamente en nuestra cartera de servicios. Para ir avanzando hay que tener claridad primero de cuál es el modelo de política de recursos humanos que tenemos. Este modelo de política de recursos humanos que nosotros tenemos es un modelo que tiene 6 componentes básicos. El primero de ellos es la planificación del recurso humano sanitario, que toma desde el profesional funcionario o médicos y profesionales no médicos, técnicos y auxiliares de la salud, propiamente tal, la incorporación del personal sanitario, que claramente va con un énfasis en lo que es la gestión y el enfoque de competencia, la gestión del desempeño, que es acorde a un proceso propiamente tal de gestión por competencias y además dado, digamos, la realidad propia y la idiosincrasia propia que tiene nuestro sector de salud, el desarrollo del recurso humano, pensando en la formación y adquisición de competencias tanto duras como blandas, las relaciones laborales propiamente tal, dentro de un marco y un contexto, dado que nuestros funcionarios también están adscritos, digamos, a asociaciones gremiales a nivel nacional y también en sus establecimientos base. Y por último, la mantención y retención de nuestro personal a nivel nacional. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que nosotros debemos tener como para aplicar esta política de recursos humanos sanitarios? La primera de ellas es el fortalecimiento del rol y de la red de recursos humanos sanitarios. Nosotros necesitamos una red amplia, una red consistente, pero al mismo tiempo fortalecida, con una abogacía permanente de lo que significa el rol de gestión de recursos humanos sanitarios. Y eso extendido desde el nivel central en nuestro ministerio, pasando por cada uno de nuestros servicios de salud a lo largo y ancho de nuestro país, pero también pasando, digamos, y llegando a nuestra administración primaria de salud, que en la mayoría de nuestro país se encuentra en manos de las municipalidades propiamente tal. La información y control como un aspecto básico y fundamental para el proceso de toma de decisiones posterior y claramente con un soporte informático que permite una gestión adecuada en materia de recursos humanos sanitarios. Yo les mencionaba de que Chile está migrando hacia un proceso de gestión por competencia. Y la gestión por competencia y los perfiles ocupacionales tienen un impacto, y este impacto está dado primero por la definición de perfiles ocupacionales, digamos, por competencias del recurso humano sanitario, dado la especialización y subespecialización que se requiere en cada uno de ellos, pasando por el perfil de cargos por competencia dentro de un sistema público propiamente tal, con la incorporación y evaluación de medios, digamos, de competencias tanto duras como blandas, también pasando por lo que significa la adquisición, pero al mismo tiempo estandarización y cierre de brechas en materias de competencias duras y blandas, y también establecer perfiles requeridos y regidos dentro de los contextos normativos que rigen la carrera dentro de nuestro país. Para poder implementar este proceso, nosotros hemos definido una estructura divisional con un impacto de nivel medio y largo en las estrategias operativas y definiciones nacionales, territoriales y al mismo tiempo conceptuales de lo que significa la puesta en marcha de esta política de recursos humanos. Primero, generamos una planificación divisional con una unidad de control y gestión de recursos humanos y al mismo tiempo, paralelamente, a nivel asesor, una unidad de gestión de la información que permita dotar de la información necesaria para el proceso de toma de decisiones a cada una
nuestras unidades de nuestra división. Eso dentro del marco del Departamento de Gestión de Recursos Humanos propiamente tal, que permite llevar a cabo todo el proceso de gestión normativa y puesta al día de la carrera funcionaria, estatutaria, digamos, que rige en nuestro país, por un lado. El Departamento de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos, formación orientada exclusivamente a lo que significa la gestión de especialistas médicos, y desarrollo dentro del marco de lo que se busca en materia de gestión de competencias, desarrollo de competencias tanto duras como blandas, como las que señalaba anteriormente dentro del ejemplo de lo que significa un perfil de competencia. Relaciones laborales y calidad de vida, dentro del marco de lo que significa la retención de nuestros recursos humanos. Y por último, la unidad de salud ocupacional, con la mirada y la preocupación y las políticas, digamos, de retención propias, digamos, de un proceso de seguimiento de cuál es la situación en la cual desarrollan su labor nuestros funcionarios, ya que hay situaciones de más riesgo y otras, obviamente, que son de menos riesgo. Todo esto implementado, como se nos mencionaba, dentro de la gestión de cada uno de nuestros servicios de salud a nivel nacional, con alcance a sus establecimientos y obviamente transversalmente en materia de alcance a lo que significa la administración primaria de salud. Esta política de recursos humanos fue finalmente refrendada por nuestro ministro y ambos subsecretarios en el mes de noviembre del año pasado y se encuentra sancionada mediante una resolución que la avala desde el punto de vista de la fuerza jurídica y la fuerza administrativa para el cumplimiento de esta. Esta estructura que yo les mencionaba propiamente tal, tiene un alcance obviamente en la planificación del recurso humano sanitario, tiene un alcance en lo que significa la relación asistencial docente, por ejemplo, en lo que implica, digamos, a las acciones propias del Departamento de Formación y Desarrollo, la incorporación del personal mediante políticas de inducción, ¿cierto?, con normativa propiamente tal que se ha ido definiendo y se está trabajando en estos momentos por parte del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, que implica obviamente también la estandarización de procesos y procedimientos bajo una mirada de las ISO 9001-2008, es decir, procedimientos claramente establecidos con un final y con una mira y un alcance hacia lo que implica ciertamente la calidad. Relaciones laborales propiamente tal, que es la unidad encargada de la relación con los gremios, pero al mismo tiempo de la relación de nuestros bienestares, que es uno de los aspectos que hemos definido atacar como parte de esta puesta operativa, digamos, o puesta en marcha ya de esta política de recursos humanos, y calidad de vida en conjunto con el clima laboral, con una serie de programas que se vienen desarrollando hace ya bastante tiempo dentro de nuestro ministerio. ¿Cuáles son los problemas que tenemos a nivel de país generalmente, considerando los núcleos más poblados, pero también las zonas más dispersas y con menor acceso por parte de nuestra población en general? Primero, es que se requieren médicos generales en toda la atención primaria y en el país a nivel general, obviamente. Necesitamos médicos y odontólogos especialistas que se requieren en cada uno de nuestros servicios de salud del país. Necesitamos claramente entender que la distribución de especialistas como de generalistas en el país es inequitativa, porque claramente se ha producido un desplazamiento hacia los centros más desarrollados desde el punto de vista como centro urbano propiamente tal. Y por último, que el incentivo y el diseño lamentablemente no determinan a los otros y no la salud pública y sus necesidades. Obviamente tenemos que dar una vuelta, ¿cierto?, en nuestra mirada y apuntar a satisfacer las necesidades en cuanto a atracción y retención de nuestros médicos. En esta nueva política, en este nuevo contexto, sumado a esta política de recursos humanos que yo les mencionaba como paraguas general para implementar cada uno de estos procesos intermedios y microprocesos, hablamos que esta política de recursos humanos tiene dos componentes básicos. El primero de ellos es el académico, que es parte de la función de nuestras universidades o centros formadores, y el otro es parte de nuestra gestión, que nos permita, vuelvo a insistir, ¿cierto?, atraer y retener mediante nuestros procesos formativos a estos médicos en las residencias propiamente tal. Para entender cómo Chile ha ido desarrollando este proceso, hay que primero conceptualizar y entender, valga la redundancia, cómo se produjo este proceso. Lo primero, se tomó en consideración
las situaciones regionales y las opciones profesionales de cada uno de nuestros médicos, ¿cierto? Con la capacidad de resolución de brecha que claramente depende de múltiples factores. El primero de ellos es el desarrollo de la red de nuestros servicios de salud. ¿Qué tan desarrollada está esta red? ¿Qué tan desarrollada está nuestra cartera de servicios dentro de la aplicación de esta red? Y si efectivamente tenemos el personal capacitado para cumplir con esta cartera de servicios para satisfacer las necesidades de nuestra población. Lo segundo, ¿cuál es el desarrollo regional que hay? Y cuando hablamos del desarrollo regional, hablamos de un mix del desarrollo regional tanto público como privado, ¿cierto? En cuanto a la conectividad, los accesos a la educación propiamente tal, universidades, cultura y entretención y condiciones claramente ambientales. Porque el profesional que se vaya a desarrollar en un servicio de salud en una región extrema como Coyhaique, Punta Arenas, Aysén, obviamente debe contar con los medios necesarios como para poder asentarse y asentar con su familia, digamos, un desarrollo profesional de larga data y durante muchos años. Y por último, las preferencias personales con respecto a la situación familiar propiamente tal, la estabilidad del empleo, el nivel de ingresos, que claramente es una situación que es decidora, pero también el acceso a formación y capacitación permanente para nuestros profesionales, funcionarios o médicos dentro del país. Para poder avanzar en esto, nosotros definimos una categorización en 3 zonas para poder intervenir. La primera es una zona crítica. Esta zona crítica es aquella zona que tiene una efectiva brecha o escasa o nula capacidad de campos clínicos que permitan formar un número efectivo de profesionales y funcionarios dentro del promedio nacional y que no poseen una escuela de medicina o tienen un bajo nivel de atracción para los profesionales, para su desempeño, bajo las condiciones que anteriormente les mencionaba. La zona intermedia es una zona de bajo nivel de especialistas, multifactorial, digamos, donde se suma una escasa oferta de médicos generales, que obviamente tiene un impacto dentro del concepto de la red en una región determinada dentro de nuestro país, con muy pobre grado en materia de formación o campos clínicos de entrenamiento, con una gran población civil claramente, y con un bajo desarrollo en políticas de recursos humanos, entre otras, por ejemplo, la zona extrema. Y la zona de retención es la zona que es más atractiva, con una mala distribución de especialistas, pero con una muy buena oferta dentro del ámbito privado de gestión de salud. Se requieren políticas que permitan competir con el sector privado en materia de retención de nuestros profesionales médicos y, obviamente, si es posible, comprar servicios privados o contratar empresas de servicios que están con las escuelas más grandes de medicina, y con las líneas de posgrado y definir una mayor oferta, donde el 80% de la producción de especialistas se da en una línea muy distinta junto con el 55% de la población beneficiaria. Porque claramente hay un correlato en materia de cantidad de especialistas, producción y cuál es el alcance y el impacto que tiene. Este proceso de formación de especialistas en Chile, en materia de puesta en marcha propiamente tal, tiene varias conceptualizaciones. Y la primera de ellas es entender que las universidades realizan propiamente tal los programas de formación de especialistas. No son resorte ni materia de este ministerio la definición del programa respectivo, sí la indicación de cuáles son los alcances e impactos que debiera tener esta formación de especialistas. Lo segundo, que el aprendizaje se realiza en hospitales públicos en aproximadamente el 70 o el 80% de los casos de formación de especialistas. El tercero, programas que duran 3 años en lo general. Y el cuarto, que los programas requieren acreditación y que los especialistas obviamente se certifiquen dentro del marco normativo chileno. Dados estos antecedentes, nosotros realizamos en su oportunidad durante el año 2010, principios del 2011, un análisis y una comparación con el resto de los países americanos en materia de total de plazas anuales de residencia por país. Y de un total de 30.795 plazas distribuidas en Latinoamérica, Chile tiene solamente 659. Entonces, ¿cómo avanzamos?
cómo vamos cerrando esta brecha y cómo permitimos, ¿cierto?, alcanzar y llegar en materia de cobertura a nuestra población. Lo primero es entender la carrera profesional del servicio público. Y esta carrera profesional tiene varias corrientes de ingreso, corrientes de entrada. La primera de ellas es el artículo 8 de la ley 19664, que permite a través de la etapa de destinación y formación, dentro de lo que significa un concepto de carrera pública, ingresar al sistema. Eso genera un PAO, que es un periodo asistencial obligatorio que va ligado con la especialización y que finalmente tiene un desempeño mixto, ya que nuestros médicos tienen la posibilidad de ejercer dentro del ámbito público y el ámbito privado sin incompatibilidad entre estos desempeños. Por lo tanto, aumentamos la cobertura y acceso de la población en esta mirada. Hay que entender que el EDF propiamente tal, más el periodo de especialización, tiene una cantidad de tiempo determinado que nos permite a nosotros, vuelvo a insistir en este concepto, a redistribuir este personal que ha sido especializado. Si un médico en etapa de destinación y formación tiene un periodo de 3 años de especialización propiamente tal, este médico de EDF es aquel médico que se manda, digamos, a cualquiera de nuestras zonas de nuestro país, donde se requiere la formación de médicos generales, se requiere la presencia de médicos generales, perdón, luego conlleva un proceso de especialización de aproximadamente 3 años, como les mencionaba anteriormente, y que finalmente eso se traduce en un PAO, o periodo de asistencia obligatorio, que implica que el profesional funcionario formado debe volver el doble del tiempo formado. Es decir, si el médico como especialista tardó 3 años en formarse, debe estar 6 años prestando obligatoriamente servicio en el sector público. Eso además sumado con la característica de que no tiene la incompatibilidad de desarrollo y de prestación de servicios dentro del sector privado. La carrera profesional en el servicio público además tiene otras variables, como por ejemplo el artículo 11 de la ley 19664 y el artículo 43 de la ley 15076, que se refiere propiamente tal a aquellos médicos que se trabajan en el sistema de turnos de 28 horas. Hay un concurso privado o público de un programa de especialización que llaman las universidades, propiamente tal, pero ojo, hay que tener en consideración de que nuestro ministerio además ha tomado una política tremendamente agresiva, ya que ha tratado de comprar la mayoría, por no decir casi el 95%, de matrículas de especialización de nuestros profesionales funcionarios en nuestras universidades. Como les mencionaba, a través de este ingreso privado o público, digamos, el proceso del programa de especialización, se genera un becario. Este becario, mientras se forma, tiene derecho claramente a mantener su remuneración mientras se está produciendo el proceso de formación de especialistas. Esto genera claramente un PAO, o periodo asistencial obligatorio que antes mencionara, de desarrollo y cumplimiento obligatorio dentro del sector público, donde se mantienen claramente los 6 años, el periodo de becario dura 3 años propiamente tal. Eso permite el acceso a una planta superior. Esa planta superior trae impactos remuneratorios porque genera una mayor antigüedad y una mayor acreditación por parte de nuestros médicos dentro de la estructura legal o como cuerpo normativo, digamos, contractual, pero al mismo tiempo remuneratorio de nuestros profesionales funcionarios. Y por último, permite la posibilidad de generar subespecializaciones en esta carrera funcionaria que tenemos para nuestros médicos residentes. Hay que ver claramente cómo se ha producido este proceso de intervención por parte del Estado de Chile en materia de atracción y retención. Primero, que el Estado, como les mencionaba, está comprando cerca del 90-95% de los programas de formación, y eso es inversión. El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Formación y Desarrollo, va a los centros formadores y compra el 90-95% de cada uno de los cupos. Luego hay un apoyo y asistencia a la creación de nuevos programas, en especial a universidades jóvenes,
en zonas intermedias o con nuevos campus clínicos o establecimientos donde se produce esta relación asistencial docente. Eso es innovación. ¿Por qué? Nosotros necesitamos generar y desarrollar polos de formación en todo nuestro país, que es bastante largo por lo demás en comparación con otros países. La creación de un concurso nacional de especialistas donde el Estado cancela un salario aproximado de $2.500 mensuales y el pago a la universidad. Es decir, el Estado de Chile le cancela al profesional funcionario, en este caso al becario, $2.500 y se encarga además de pagar directamente a la universidad el proceso de formación de este especialista. Esta aplicación de este concurso busca descentralizar los médicos recién egresados, distribuyendo el recurso humano a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cuáles son los conceptos? De mayor apoyo a las zonas más críticas que requieren mayor cantidad de médicos. También premia el trabajo que hoy tiene mayor déficit en la salud pública, en las urgencias, en las camas críticas, así como también en la atención primaria propiamente tal. Y el máximo puntaje se logra entre el tercer y cuarto año, que obviamente tiene un impacto para definir dónde yo puedo también cumplir este proceso. En materia de especialistas también se otorga claridad del centro formador, así como el destino de la zona desde un inicio. ¿Por qué? Porque esto se formaliza con escrituras públicas y se busca potenciar centros regionales de formación claramente con nuestros destinos. Cuando hablamos de más especialística dentro de las políticas de recursos humanos, hablamos nuevamente de un proceso de ingreso, de atracción y también de retención mediante incentivos de distribución económica, como por ejemplo asignación geográfica factorial, por especialidad, por experiencia, asignaciones variables por producción y calidad, y en este caso, que es un acuerdo ya con nuestro colegio médico, una ley 15076, que es la de nuestros médicos residentes, con un mayor efecto remuneratorio y mejores incentivos académicos, con la posibilidad de la subespecialización, con el desarrollo profesional y con fondos para cursos propiamente tal que permitan ir formando constantemente a nuestros profesionales funcionarios y con capacitación según criticidad o necesidad conforme a la cartera de servicios requerida dentro de la red que pertenece a este profesional funcionario. Y obviamente, y un apoyo a la renovación de la certificación necesaria. Estos incentivos van asociados propiamente tal a incentivos propios de los desarrollos de cada región, como por ejemplo vivienda, colegio, medicina privada y otros accesos que permitan establecer a este médico con su núcleo familiar en regiones descentralizadas, digamos, del Gran Santiago o de las grandes urbes de Chile. ¿Qué es lo que se está planteando? Se está planteando como idea y como cuestionamiento hoy día, por ejemplo, reducir la carrera de médico de 6 años a 6 años los médicos y a 5 años los odontólogos, que es un cuestionamiento que hoy día está en bastante desarrollo por parte de nuestro ministerio y también se ha discutido con algunas universidades. Médicos del último año, ¿cierto?, que permitan conducir una propuesta de desarrollo ya encaminada, es decir, que ya tengan un primer paso dado en materia de formación de especialidad. El examen único nacional de conocimientos de medicina que se aplique el 5º año y no una vez ya egresados y titulados los médicos. Y por último, mayor estrictez o ser más estrictos en los procesos de acreditación de las carreras de salud que permitan tener a lo menos una mirada de calidad en el proceso de formación desde el punto de vista del pregrado. Muchas gracias.